Welcome again. You've been welcomed twice now, Bienvenidos, but I will ya welcome you os a hemos third dado, les time. hemos dado la bienvenida It is dos my veces, great os voy a dar la honor to bienvenida una tercera. give Es un gran little honor para sampling mí and dar un pequeño highlight of ejemplo, lo más creativity, destacado de la particularly creatividad, creativity, emotions, and the particularmente arts, and talk a little bit las about artes, what las we emociones y la know creatividad. in the scientific community En la comunidad and científica what we'll be hearing about in the next les voy a explicar lo que sabemos, vamos a 2.5 ver, days. vamos a ir a hablar de Three estos if you temas count durante all los today. próximos 2 días y medio. I'm just going to keep doing this for the next 15 minutes. Voy a seguir apretando durante los próximos 15 minutos a ver qué pasa. There we go. People say that they want La creativity. gente dice que quiere CEOs, creatividad. Los presidentes de grandes empresas, los directores, los gerentes, la gente que tiene el poder quiere que los estudiantes, que sus trabajadores sean creativos. Esto es genial. What does that mean? ¿Pero qué significa exactamente esto? There are a lot of misconceptions Hay about muchas creativity. ideas Much of what preconcebidas sobre we la might think about creatividad. creativity may or may not, and Podemos usually not, be Pensar true. las cosas For example, que creemos sobre la creatividad creativity pueden ser o no is ser not verdad. chaos, La creatividad no es Creativity caótica. is not reserved for La geniuses. creatividad no es algo reservado a los genios. Is not particularly linked La to mental creatividad no illness. está There's relacionada no such con las thing really as enfermedades the mad mentales. genius, No whether son it's the mad genios scientist or the locos, mad científicos artist. locos, artistas locos. Creativity is not done alone. La It's creatividad usually no done es in algo groups. que se genera en solitario, sino que se genera en grupo. Creativity needs to be useful. La creatividad tiene que ser útil. Creativity is not necessarily predictable. La creatividad no tiene por qué Also ser makes it hard to study. predecible, lo que hace que sea difícil de estudiar. Now, people often say there's Y no la agreement gente on suele how decir to que no hay define ningún acuerdo creativity. sobre cómo definir In la fact, there's creatividad, pretty good pero agreement. de hecho sí que lo Most hay. people say that Mucha being gente dice creative que ser means creativo doing something significa that is both hacer new algo and que es task appropriate. nuevo Now, y granted, adecuado a la tarea this que se tiene includes about entre manos. 90% of all things Esto in many incluye ways, pues, so I el didn't say it was a 90% de terribly helpful todo, definition. así que yo no creo que sea una But it is a definición que ayude definition. mucho, pero es una definición. One model of creativity Un modelo is to de look at creatividad creativity through es the lifespan. observar a la Where creatividad a creativity través de su starts duración. with what we call mini-C, La which is this creatividad empieza con personal una insight. It's una something mini that may C. be meaningful to you, Es even if algo it's que es not importante meaningful to para ti, anybody aunque no else. sea importante para Maybe you never even expressed nadie it, más. but it matters. And it's something that you Es might algo keep thinking importante about. y es algo que te And eventually, ronda constantemente en la you might cabeza. share, Y es algo get que puede feedback. ser que acabes And it can compartiendo become y what que we alguien te call dé su opinión little y que C, se acabe convirtiendo, esta everyday pequeña C creativity. se acaba The kind of convirtiendo en la creativity that creatividad other people cotidiana, el can tipo de enjoy. creatividad que el resto What de la might be gente at a puede county fair, disfrutar. whether Puede it's ser food or en una a feria, birdhouse puede made out of ice ser cream sticks, comida, or un art tipo de made out helado of paper nuevo, clips, the kind of arte hecho little con clips, creativity that un enriches tipo our de lives. creatividad que enriquece nuestra vida. With practice comes Con la práctica Pro-C, or expert level creativity. aparece And this is the el creativity Pro-C, we have at work, que es el nivel de that we experto. have as Es experts, that helps el propel nivel que the tenemos en el field. trabajo, el nivel que impulsa el And campo, with que hace que time, avance, with a great deal of y luck, con tiempo y con mucha might suerte come big C, puede acabar creative convirtiéndose genius. en And la this is gran often the C, creativity that we la think of genialidad. when we Esta think of es la creatividad en la que pensamos The cuando kind pensamos en of creatividad. creative El tipo art or de inventions that might dominate inventos, de arte future creativo generations and be remembered and change que the world. imperará entre las generaciones futuras. Creativity can happen across La any creatividad domain. It is puede not darse necessarily en the cualquier arts, it ámbito, is no certainly the necesariamente, arts. no But it's exclusivamente en also el arte, business, también en los science, negocios, everyday en la life, ciencia, sport, en la vida sports. cotidiana, en los deportes, en la cocina. And creative contributions Y can las range. contribuciones creativas pueden They can variar be mucho. replications, your own Pueden version ser of something. réplicas de Maybe you're una invención looking at one propia. of the amazing Es posible que artworks estés and you are drawing observando your own version of it. alguna obra That's de arte creative. y que tú Maybe crees tu propia versión. you are making Eso es creatividad. paradigm-shifting Es posible que también contribution that hagas una changes the world. contribución That's que also creative. cambie, que sea un cambio paradigmático. Eso también es creatividad.
However, it's important to note Pero es importante subrayar isn't free. que la creatividad no es algo libre. La creatividad exige tiempo, exige dinero, exige recursos. And that life is a zero-sum game. Y que la vida es una suma de cosas. Lo que invertimos en la creatividad, intentando que crezca, es tiempo que no estamos dedicando a muchas otras cosas. Así, por ejemplo, la conciencia. La conciencia es la capacidad de ser organizado, de ser metódico, de trabajar con un objetivo, de organizarte bien tu tiempo. Si vemos los resultados, como por ejemplo las notas en el colegio, los resultados en el trabajo, la creatividad predice estos resultados. Hay estudios recientes que demuestran que sí que está relacionado. Pero si tenemos en cuenta la conciencia, la relación es el doble de importante. Es posible que esté pensando, pero estoy escuchando una conferencia que no esperaba, estamos hablando de conciencia y emociones. No es eso. Es importante darse cuenta, pensar en por qué la creatividad. Muchas veces pensamos, bueno, la creatividad ayuda a la gente en el trabajo, en el colegio, ayuda a facilitar el trabajo, pero ¿qué otras cosas puede hacer la creatividad? It is here that the work being sponsored by the Bochin Foundation is so essential. Pues esta es la razón por la que el trabajo que fomenta la Fundación Bochin es tan importante. Outcomes that we usually look for, more than just, well, what are a student's grades? No se centra solo en los resultados, no se centra solamente en las notas de los alumnos, en los resultados de esa persona que has contratado para el trabajo. Un ejemplo, observando cómo la creatividad y las emociones están relacionadas, como se ha dicho antes, hay una teoría de Zoran Eicevik y sus colegas que dicen que estudian cómo las emociones impactan en la creatividad. Y este estudio se ha ampliado a través de la ayuda de la Fundación Bochin. Hay muchas publicaciones y está teniendo un gran impacto en este área. Hoy y durante los próximos días vamos a oír hablar a las personas más importantes de este campo. Van a estar hablando de emociones, vamos a estar hablando de creatividad, vamos a estar hablando de muchas cosas y vamos a estar hablando de un tipo de beneficios a corto plazo y a largo plazo de la creatividad. Voy a destacar varios de ellos, incluyendo una foto de los diferentes ponentes que corresponde más o menos a lo que han estudiado y de lo que probablemente hablan. Pero les recuerdo que van a oír hablar a expertos a nivel mundial. Y como he mencionado, una de las formas principales en las que la creatividad tiene un impacto es en nuestra vida emocional. La creatividad ayuda a nutrir y a desarrollar nuestras emociones. Ayuda a que nuestro cerebro procese las emociones, entre otras cosas. Ayuda a utilizar el arte para involucrarnos emocionalmente. Nos ayuda a recuperarnos y a crecer después de eventos traumáticos que hayamos experimentado. Nos ayuda a sanar. Pero no solo eso. La creatividad también nos ayuda en el trabajo. Nos ayuda a desarrollar las herramientas que necesitamos para tener éxito. Nos ayuda a colaborar con otras personas. Nos ayuda a seguir aprendiendo durante toda nuestra vida. Y también nos ayuda con nuestra propia identidad, con quiénes somos. Nos ayuda a descubrir quiénes somos. De hecho, el hecho de descubrir nuestra identidad y de refinarla puede ser un acto creativo. Nos ayuda a involucrarnos en el juego. Nos ayuda a encontrar, descubrir y celebrar el sentido de nuestra vida. Nos ayuda a descubrir quiénes somos a través del arte y de la estética.
nos ayuda a conectar con el mundo que nos rodea y nos ayuda no solamente para nuestro éxito personal, sino para el éxito global. Nos ayuda a entender el punto de vista de los demás, mejora nuestra empatía, nos hace más abiertos a nuevas experiencias y nuevas ideas, nos ayuda a ser más tolerantes y a ver a la gente que nos rodea en nuestra comunidad. Y también nos ayuda a darle forma a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a nuestro mundo, en todos los niveles, en todas las Cs. Y esto va desde la creatividad cotidiana, que nos ayuda como personas a crecer y a florecer emocionalmente, a recuperarnos, a sanar, a seguir avanzando. Esto llega hasta el desarrollo económico. Este tipo de creatividad de los genios, de los expertos que hace avanzar los negocios, la ciencia, la tecnología, las artes. Todo esto convierte al mundo en un mundo mejor. En un campo que puede parecer un poco confuso, aunque llevamos haciendo esto muchísimos años, hemos aprendido bastantes cosas. La creatividad tiene que ser algo nuevo y apropiado o útil. Hay diferentes niveles y diferentes tipos de creatividad. Todos los niveles son importantes. Exige muchos recursos y mucho esfuerzo. No es necesariamente fácil. Se obtienen resultados positivos más allá de las notas o del beneficio económico que puede derivar en eso, pero también deriva en resultados a largo plazo. Puede ayudar a nutrir nuestras emociones, nuestra pasión, nos puede ayudar a descubrirnos a nosotros mismos, descubrir quiénes somos, descubrir nuestro significado, y puede ayudarnos a entender y a tolerar y aceptar a otras personas, otras culturas. Puede ayudar a la diversidad, a comunicar con los demás, y a través de esto beneficia a todo, ayuda a beneficiar a todo el mundo, como individuos, como grupos, como culturas, como países, en todo el mundo. Yo creo que vais a disfrutar mucho de todos los ponentes de todo el día, y así lo espero. Gracias. Muchísimas gracias. Thank you very much, Dr. Kaufman. A continuación, vamos a comenzar con el programa del encuentro, pero todo encuentro necesita un marco, un contexto, y en concreto el marco de nuestro encuentro es el Centro Botín. El director general de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de Miera, nos dará más detalles del Centro Botín como un marco para el encuentro. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Fátima. Thank you very much, all of you. Gracias a todos por venir. Lo último que tiene que hacer uno cuando empieza una presentación es justificar por qué está haciendo una presentación, pero en este caso yo creo que algo de justificación sí que necesita, porque que el primero de los expertos sea el menos experto de todos es un poco raro, ¿no? Pero, como decía Fátima, el presidente de la Fundación nos ha explicado el para qué del Centro Botín. Cuál es la misión social del Centro Botín y también el proceso por el cual esa misión se fue configurando a través de la historia de la Fundación. Y nos parecía interesante explicar algo sobre el qué es el Centro Botín, sobre la forma, incluso sobre la forma física del Centro Botín, por dos razones. Primero, porque vais a estar aquí, perdonadme que os tutee, 3 días, y nos encantaría que lo disfrutarais lo más posible, y muchos de vosotros no lo conocéis. Y segundo, porque humildemente también el Centro Botín podríamos decir que es fruto de un proceso creativo, ¿no? El Centro Botín no existía y ahora existe. Me gusta a mí hablar de un proceso creador, más incluso que un proceso creativo, esa cosa mágica que hace que donde algo no existía,
de alguna manera pasa a existir. Para empezar, me vais a permitir que yo también ponga un breve vídeo, ¿vale? Y luego desarrollo unas cuantas ideas. Julio, cuando quieras. Qual è la presenza di questo edificio a Santander? E questa è una cosa che continuo a pensare, perché vedi c'è un filo rosso molto sottile che collega la tecnica con la poesia. One thing was clear from the beginning, what Emilio Botein called the luz, the light. That's the reason why from the beginning, we said the building should be on the edge of the quay, on the water, looking south, and flying. Las artes influyen en nuestras emociones y nuestras emociones en nuestra forma de observar la realidad. Y ser creativos no es sino mirar al mundo de una forma diferente. Por eso, artes, emociones y creatividad es el trinomio que mejor define la misión social del Centro Botín. El Centro Botín se presenta como un espacio ciudadano para el arte, para la formación y para la cultura, con vocación de excelencia y ánimo participativo. Un lugar propicio para el encuentro con uno mismo y para el encuentro con los demás. Queridos amigos, bienvenidos al Centro Botín. Bueno, pues brevemente tenemos que terminar, hay media para cumplir el horario. Me gustaría desarrollar, van a ser 5 ideas, que casi todas ellas, de alguna forma, sobre todo Renzo Piano, en las palabras que dice en el vídeo, ha apuntado. Dicen los expertos en comunicación que lo ideal es decir 3 ideas, que es la que se queda mejor, pero que al menos tienen que ser impares. Entonces no he conseguido dejarlo en 3, pero al menos son 5. Primero, me parece que es algo importante del proceso de creación del Centro Botín, que no siempre sucede, es que antes del qué teníamos el para qué. Esto no siempre sucede en un proceso creativo. De repente, a veces te encuentras algo y es ese algo lo que te lleva a pensar para qué puede servir, para qué puede ser. En este caso no fue así. Esto lo ha contado ya mucho el presidente. Necesitábamos algo, el Centro Botín, ¿no?, para sacar el máximo partido de esa integración entre las artes y el programa educativo. Era necesario. Y esto configura mucho el proceso creativo. No quiere decir que la misión esté absolutamente clara desde el principio. Es decir, si yo hubiera dado una charla sobre la misión del Centro Botín, o el presidente, en aquel momento Emilio Botín, en el año 2010, habría sido un poco distinta que ahora, ¿no? Los americanos tienen un lema que dice el engage and see. O sea, tú tienes más o menos las cosas claras, te pones en marcha y luego, muy importante, a mí casi me gusta más look que sí, ¿no? Te pones en marcha y existe una dinámica que se retroalimenta entre la misión, el para qué que tenías claro desde el principio y el qué. El para qué influye en el qué y el qué influye en el para qué. Y el discurso, si queréis, se va configurando, ¿no? Esto lo decían los de mayo del 68, los estudiantes, ¿no? Dicen que el discurso de mayo del 68 se fue configurando mucho en las fronteras, porque la propia acción influye en las ideas. Pero en este caso, la primera idea que os quería decir es que primero estaba el para qué y luego ya surgió el qué. Entrando ya en el qué, en la parte física de lo que queríamos hacer, la primera idea, y esto me lo he traído porque la verdad es que es una forma muy bonita de verlo. Estaba ya en un briefing, en un, no sé cómo llamarlo, que no sea briefing, en 2 folios que le mandamos a Renzo Piano en el año 2010 diciendo lo que queríamos hacer. La primera idea que teníamos es que no se trataba
de construir un edificio, sino de intervenir en un espacio para crear ciudad. Y esto estaba, como digo, ya escrito en 2010, ¿no? Los brasileños, al hablar de Brasilia, no sé cuántos de vosotros habéis estado en Brasilia, dicen que es una ciudad que no tiene esquinas. Que no tiene esquinas en las que encontrarse. Brasilia no es una ciudad fácil en la que encontrarse y hablar. ¿Qué es lo que nosotros queríamos? Generar espacios de encuentro. Y la palabra encuentro es la que más se repite en ese briefing que nosotros le mandamos a Renzo Piano. Espacios de encuentro. Decíamos, no queremos que sea un lugar de tránsito, sino que sea un destino. Y respecto al destino decíamos que queríamos contribuir a generar el mayor número de usos posibles para el mayor número de tipos de personas en todos los momentos del año. Es decir, sistemáticamente quisimos buscar usos, espacios diferentes para que la gente pudiera encontrarse en ellos. El anfiteatro exterior, donde está la pantalla, si no la conocéis, daos un paseo, es un buen ejemplo de ellos. Lo que Renzo llamaba la piazza de abajo, que es la zona de debajo del pachinko. El propio pachinko es este mogollón de pasarelas, trampolines, escaleras, placitas, que une los dos volúmenes. Se llama pachinko porque el pachinko es la máquina esta de pinball japonesa, de esta que tiene miles de bolitas que suben y bajan. Había un socio de Renzo, que se llamaba Sunji, ¿no?, que decía que quería que las personas fueran como bolitas, que el edificio se moviera, ¿no? Entonces queríamos, segunda idea, generar espacios de encuentro. Decíamos en este sentido incluso que queríamos, parecía un juego de palabras pero no lo era, que el centro del centro estuviera fuera del centro. Que el centro del centro estuviera fuera del centro. Y verdaderamente es algo que está empezando a pasar. Tercera idea. Queríamos que esos espacios fueran bonitos. Sí, bonitos. Y aquí os tengo que decir que hay una especie de falsa dicotomía en la que incluso en la Fundación nos enredamos al principio. En el sentido que parecía que tenías que justificar que todo lo que había aquí tenía una función. Y de alguna forma contraponías la belleza contra la funcionalidad. Lo hablaba con James ahora antes de empezar la charla. ¿Qué hay más funcional que la belleza? No, uno no se encuentra del mismo modo debajo de los, no sé, en un sótano, en un garaje, que en una chopera, que en los valles de Cantabria en otoño. O sea, la belleza nos ayuda a mirarnos y a mirar de una forma diferente. Os puedo asegurar que esa belleza es muy complicada de... No sé si, yo creo que sí lo dice Renzo en el vídeo, dice, existe un filo rosso, él lo dice mucho más bonito porque es italiano, ¿no?, entre otras cosas. Molto sutil que colega la técnica con la poesía. O sea, se trata de generar espacios poéticos, pero para generar esos espacios poéticos os puedo asegurar que el proceso tecnológico fue verdaderamente endemoniado. Ahí cuando os dais un paseo, yo me fijaría en 2 o 3 cosas. Primero, la mejor forma de acercarse a los volúmenes, al edificio del Centro Botín, es paseando entre los jardines. Porque la primera idea de Renzo fue que los volúmenes del edificio se elevaran ocupando el espacio que ya ocupaban las hojas de los árboles. Todavía no se han caído las hojas de los árboles. Y si os dais un paseo por el Paseo de Pereda, el Centro Botín no se ve. No se ve. Y te lo empiezas a encontrar entre los árboles según te vas acercando al centro, ¿no? Esa fue una de las primeras ideas que tiene que ver con generar espacios bellos, ¿no?, con relacionarse con el entorno de una forma que se potencie el entorno. También os digo que hay gente que dice, claro, ¿cómo no va a ser bonito si está en la bahía de Santander? Bueno, casi es más complicado jugar con algo tan imponente como la bahía de Santander, ¿no? La segunda idea relacionada tiene que ver con la primera, es la idea, también la dice Renzo aquí, dice, the building is going to frame the horizon. Va a enmarcar la bahía. Cuando os deis un paseo, después de pasear los árboles y lleguéis ya debajo del edificio, veréis, bueno, pasa algo similar aquí. Julio, levantas un poquito yo creo que ahora se ha quitado el sol. Este es un show que hacemos siempre para... En este caso no estaba previsto, ¿no? Pero queda bien, la verdad. Vamos a...
en la inauguración el aplauso más grande se lo llevó la Bahía de Santander, ¿no? No pretendía provocar otro aplauso, de verdad. Fijaos, el tema del marco es muy importante. Sucede cuando estás debajo del centro y sucede aquí. Enmarcar un paisaje le da una dimensión diferente. No es lo mismo ver un paisaje que ver una postal de un paisaje. Ponerle límites al espacio, igual que pasa en un proceso creativo, ponerle límites a la toma de una decisión, ponerle límites a un espacio, le da una dimensión diferente. Entonces, la primera idea, elevar los volúmenes para que ocupen la masa de los árboles. La segunda, que al hacerlo se enmarque el horizonte. Y la tercera tiene mucho que ver con algo que yo no soy de Santander, ¿no? Y me lo recuerdan los de Santander continuamente, que por mucho que lleve aquí 10 años no soy de Santander, pero yo vivía ya aquí desde hacía mucho tiempo y yo no me había dado cuenta de algo que Renzo se da cuenta el primer día que llega a Santander. Él viene de Génova, él viene pensando que viene al norte, al Cantábrico, y como que no entiende nada. Cuando llega, esto era un parking, el parking del ferry, dice, what happens? Dice, this is a little Mediterranean in the Cantabric Sea. Porque Santander está orientada al sur. O sea, estamos mirando al sur puro, con lo cual la luz te viene de allí. Y entonces a Renzo, como le daba miedo que al elevar el edificio, de alguna forma, lo que decíamos, de estar en un sitio agradable, que se te cayera el edificio encima, que no estuvieras a gusto, que fuera claustrofóbico, lo que se le ocurre es recubrir el edificio con las piezas cerámicas para que el agua refleje la luz que viene del sol, rebote y el edificio se ilumine desde abajo de forma natural y de alguna forma lo eleve. Yo os tengo que decir que la primera vez que nos dijo Renzo esto nos sonaba a poesía. Era como decir, oye, que ya hemos firmado el contrato, no te preocupes. Pero it happens, o sea, sucede. Y os invito a que os deis un paseo para que veáis de qué modo la luz pega en el agua y ilumina el edificio desde abajo. Y además, como los jardines, el pavimento azul de alguna forma juega a ser agua y tiene un color similar, del mismo modo refleja la luz que viene del sur. La cuarta idea, dejadme que la lea del briefing, porque yo no sé muy bien de dónde nos vino esta idea, me suena hasta un poco cursi. I don't know where this idea... Creo que tenía un cierto sentido. Decíamos, se trata de características de la actuación. Se trata de un proyecto de límites. Y su tratamiento es el punto más importante de la actuación. Límites entre el exterior y el interior del edificio. Límites entre la ciudad y el mar. Límites entre los jardines y el área de actuación. La innovación en la forma de actuar sobre ellos será clave para el éxito de la propuesta. Y decíamos más adelante, dice, esta doble integración, que el visitante pueda vivir el edificio tanto por dentro como por fuera, que incluso no llegue a saber claramente si está dentro o está fuera. A mí la verdad es que se me ponen los pelos de punta al ver esto del año 2010 y ver cómo la gente está en el Centro Botín sin saber si está dentro, sin saber si está fuera. Si nosotros decimos que el año pasado tuvimos, ¿cuántos fueron, Fátima? 210.000 visitantes, ¿no? Son 210.000 entradas adquiridas. Pero estamos hablando de que en torno a 1 millón de personas se patean el Centro Botín, suben a tomarse un helado a la azotea, van al trampolín, están abajo, se hacen fotos. La difusión de los límites, por ejemplo, entre la bahía y la ciudad. Hoy que si está todavía mojado, aquí llueve de vez en cuando, afortunadamente, es impresionante ver cómo el suelo de los jardines se te confunde con la bahía y no te das cuenta dónde acaban los jardines y dónde empieza la bahía, como si fuera una especie de piscina infinita, ¿no? Entonces, yo creo que esa difusión de los límites es fundamental en el Centro Botín, como es absolutamente fundamental, creo, en el proceso creativo. Al final, atreverse a pasar líneas, sean imaginarias o sean reales. Y por último, y ya hablando de lo que es el corazón del Centro Botín, y esta es una idea también muy de Renzo y fue un debate muy interesante, tiene que ver con el silencio especial que requería el espacio para el arte. Tú puedes estar media hora dando un paseo por el Centro Botín,
Pero si tomas la decisión de entrar al centro botín, cuando pasas esa puerta, algo te pasa. Has entrado, pero con mayúsculas. ¿Te acuerdas, Fátima, la discusión de, oye, nosotros, fijaos que decimos que el centro quiere integrar arte y educación, pero está en 2 volúmenes distintos. Ese es para las artes plásticas. Entonces hubo un debate, no, tiene que estar todo junto porque es integrado. Y Renzo, yo recuerdo que nos decía, tiene que estar integrado, pero tiene que tener silencios diferentes. Porque la experiencia artística de las artes visuales requiere un respeto, si quieres, una especie de silencio mágico. Sonaba casi a religioso aquello, ¿no? Y esa me parece que es otra de las claves del Centro Botín que os invito a descubrir cuando, después de haberlo paseado por todos lados, decidáis entrar. Entrar al corazón del Centro Botín, que son las salas de exposiciones. Y ya voy terminando. Solamente quería comentar 2 cosas muy sencillas sobre lo que fue el proceso creativo. Con la primera me voy a repetir, porque tiene que ver también con cómo pensamos el centro. Y es que yo creo que ha sido sobre todo un proceso de encuentro. De encuentro. De encuentro, muy especialmente de encuentro entre 2 personas, que fueron Emilio Botín y Renzo Piano, pero de encuentro con la ciudad de Santander, con los arquitectos, con los ingenieros, con los artistas, Cristina Iglesias, Fernando Caruncho, Renzo Piano, nosotros, el área de cultura, el área de arte, todo el patronato de la Fundación Botín. Pero mirad, para encontrarse no basta con estar juntos. Tú puedes estar junto a alguien y no encontrarte. Para encontrarte primero tienes que estar abierto, tienes que mirar, tienes que escuchar, tienes que atreverte a pasar esas líneas que decíamos que a veces son imaginarias. Tienes que respetar al otro, pero tampoco demasiado, y atreverte a decir cosas. No os podéis imaginar cómo influyó Renzo Piano y su equipo en el proyecto del centro y cómo influimos desde la Fundación Botín en el proyecto arquitectónico. Ha sido fundamentalmente un proceso de encuentros. Y yo creo que fue el propio Renzo, cuando falleció Emilio Botín, escribió un artículo que decía que el éxito del proyecto, un proyecto arquitectónico funciona no porque tengas un arquitecto magnífico, porque el lugar sea magnífico, sino porque se produce el encuentro creativo entre el arquitecto, el cliente, en términos arquitectónicos, y el espacio. Cuando verdaderamente hay un encuentro entre el arquitecto, el cliente, el programa, lo que llaman ellos, la misión y el espacio, es cuando un proyecto es bueno. Y la segunda cosa que quería decir del proceso creativo, absolutamente evidente, pero no quería dejarla porque la experiencia en este caso pues, fue durilla, es que tan importante como la idea maravillosa del principio, que casi nunca es una idea que tiene alguien en un momento, eso no existe, ¿verdad? El eureka. No, se van configurando poco a poco, en este caso sobre todo dentro del ámbito del patronato de la Fundación. Pero mucho más importante que las ideas o los debates intelectuales es el proceso cotidiano en el que día a día vas haciendo cositas, como decimos aquí en Santander, cosucas, que parece que no son importantes, pequeñas decisiones, superar problemas, superar frustraciones, gestionar alegrías. Lo decía James ahora y lo decía Peter Salovey en el vídeo. Es un proceso fundamentalmente emocional. Aprender a superar o a aprovechar todas esas cosas que pasan todos los días, desde que tienes la idea hasta que algo existe, es, a mi juicio, la parte más importante de un proceso creativo, de un proceso creador, que poco tiene que ver, o tiene mucho que ver seguramente, pero que no es solo de imaginación o de... Sí, de imaginación. Pues nada más. Espero que esto os haya dado unas claves para disfrutar del centro durante estos días. Sí os pido que busquéis esas esquinas. Por favor, buscad esos espacios de encuentro en los lugares, en los momentos que os dejemos, espacios físicos y espacios temporales. Si son bonitos, mejor.
y que en esos espacios os encontréis entre vosotros, os abráis el uno al otro, os escuchéis, os miréis, habléis, y vaya usted a saber los procesos creativos que pueden nacer de estos 3 días, también, ¿por qué no?, gracias a los espacios del centro. Así que nada más, muchísimas gracias.